El sistema endocrino es un conjunto complejo de glándulas y órganos que desempeñan un papel fundamental en la regulación de diversas funciones corporales a través de la producción y secreción de hormonas. Estas moléculas mensajeras viajan por el torrente sanguíneo y se unen a receptores específicos en células diana, desencadenando respuestas que afectan al crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el estado de ánimo. Este sistema trabaja en conjunto al sistema nervioso para mantener la homeostasis en el cuerpo humano, respondiendo a cambios internos y externos. Las alteraciones en este sistema pueden llevar a diversas enfermedades como la diabetes, hipertiroidismo, trastornos de crecimiento, etc. En esta presentación tocaremos 4 temas. El primero será la actividad hormonal y el mecanismo de acción, la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula de timo. Las hormonas son biomoléculas que actúan como mensajeros químicos en el organismo. Se sintetizan y secretan principalmente en las glándulas del sistema endocrino, como la pituitaria, tiroides, páncreas y glándulas suprarrenales. Una vez liberadas al torrente sanguíneo, las hormonas transportan a diversos órganos y tejidos, donde interactúan con receptores específicos para regular la variedad de funciones fisiológicas. La especificidad de la acción hormonal se debe a la presencia de receptores moleculares en las membranas o en el citoplasma, los que activan complejos sistemas responsables de la respuesta celular. Esto puede ser realizado por varios mecanismos diferentes, por ejemplo, modificando la permeabilidad de la membrana, interviniendo sobre la actividad génica del núcleo o activando reacciones en una serie de sustancias mediadoras. Las hormonas tiroideas T3 y T4, no siendo hormonas esteroidales, sí son liposolubles. Por lo tanto, atraviesan la membrana y se forma el complejo hormonarreceptor en el citoplasma, el cual migra al interior del núcleo. Hay hormonas que actúan localmente. Estas son liberadas en pequeñas cantidades o son inactivas rápidamente por enzimas degradativas o son captadas con tanta eficacia por las células locales, que la circulación nunca tiene la oportunidad de distribuirlas a las células blanco-lejano. Si los receptores para la hormona están en la propia célula secretora, la hormona actúa como un mensajero endocrino y se afecta a las células cercanas que poseen los receptores. En la hormona actúa como paracrino. Diferentes células pueden responder de diferente forma en una misma hormona. Esta diversidad de respuestas de los tejidos blancos es posible porque maquinarias celulares que elaboran las respuestas leen la señal de manera distinta. La especificidad de la acción hormonal se explica más por las características de las células blanco que por las propiedades de las hormonas. Las hormonas circulantes son sustancias químicas producidas por glándulas endócrinas que se liberan directamente del torrente sanguíneo y viajan a diferentes partes del cuerpo para regular diversas funciones biológicas. Estas hormonas actúan como mensajeros que influyen en el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el estado de ánimo, la reproducción y otras funciones vitales. Las hormonas circulantes son fundamentales en la comunicación entre diferentes sistemas del cuerpo, permitiendo que órganos, tejidos trabajen de manera coordinada para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del organismo. Algunas características principales de las hormonas circulantes son: 1. El origen. Son producidas por glándulas endócrinas especializadas como la hipófisis, las glándulas suprarrenales, el páncreas, la tiroides, los ovarios, los testículos, etc. 2. Transporte en la sangre. Muchas hormonas circulan en la sangre unidas a proteínas que las transportan, lo que prolonga su vida media y las protege de la degradación rápida. Otras hormonas, especialmente las solubles en agua, como las hormonas pépticas, circulan libremente sin necesidad de un transportador. Mecanismos de acción. Una vez que llegan a su órgano blanco, se unen a receptores específicos en las células de ese tejido. Las hormonas pueden tener efectos rápidos o lentos, dependiendo de su tipo. Por ejemplo, las hormonas esteroideas, como el cortisol y los estrógenos, a menudo actúan sobre el ADN para modificar la producción de proteínas, lo que toma tiempo. En cambio, las hormonas pépticas suelen activar señales intracelulares que generan respuestas más rápidas. Existen diferentes tipos de hormonas circulantes. 1. Hormonas esteroideas, derivadas del colesterol. Son liposolubles, lo que les significa que pueden atravesar las membranas celulares para actuar sobre receptores intracelulares. Por ejemplo, el estrógeno, la testosterona y el cortisol. 2. Hormonas pépticas, compuestas de cadenas y de aminoácidos. No pueden atravesar la membrana celular directamente, por lo que se unen a receptores de una superficie de la célula y activan señales internas. Algunos ejemplos son la insulina, la hormona del crecimiento, hormonas derivadas de aminoácidos simples como la tirosina,
Por ejemplo, la tiroidea, T3 y T4 y la adrenalina. 2. Regulación. Las hormonas circulantes se regulan mediante un sistema de retroalimentación. En muchos casos, este es un mecanismo de retroalimentación negativa, en lo que la secreción de la hormona se inhibe cuando su nivel en la sangre alcanza una determinada concentración. Ejemplos de funciones de las hormonas circulantes. Puede ser el metabolismo. Las hormonas tiroideas y la insulina son esenciales para regular la tasa metabólica basal y la utilización de glucosa, grasas y proteínas. Respuesta al estrés. Hormonas como el cortisol, la adrenalina preparan el cuerpo para situaciones de estrés agudo. El crecimiento y desarrollo. La hormona de crecimiento y las hormonas sexuales, que son el estrógeno y la testosterona, juegan roles cruciales para el desarrollo de los tejidos desde la infancia hasta la pubertad. Equilibrio de agua y electrolitos. La aldosterona, secretada por las glándulas suprarrenales, regula sus niveles de sodio, potasio en la sangre, manteniendo un equilibrio de líquidos y la presión arterial. Algunos ejemplos de hormonas circulantes son: 1. La insulina, que es producida por el páncreas, regula los niveles de glucosa en la sangre. 2. El cortisol, producido por las glándulas suprarrenales, regula la respuesta al estrés y al metabolismo. Por último, los estrógenos y la testosterona, hormonas sexuales que regulan las funciones reproductivas y sexuales secundarias. Las hormonas locales actúan en las células diana o vecinas a su próxima liberación. Estas pueden ser paracrinas o autocrinas. Las autocrinas son las células que actúan sobre sus mismas células que los secretó. Estas comúnmente se inactivan rápidamente. Tenemos una imagen donde está el receptor, donde está la célula paracrina, donde pasa el receptor paracrino. Abajo tenemos una imagen donde está la célula autocrina, donde pasa el receptor autocrino. Químicamente, las hormonas se pueden dividir en dos: las que son solubles en lípidos y las que son solubles en agua. Las hormonas liposolubles son solubles en lípidos y pueden atravesar lo que son las membranas celulares para unirse a receptores intracelulares. Estas hormonas comprenden a las hormonas esteroides, las tiroides y el óxido nítrico, que se va a explicar más adelante. A continuación tenemos lo que es una imagen donde está la hormona, que es la hormona liposoluble, difundiendo al interior de la célula. De ahí va a pasar a lo que es el complejo receptor hormona, que activa la expresión genética. De ahí va a pasar al ADN, al ARN mensajero, a la ribosoma. El ARN mensajero recién formado dirige la síntesis de las proteínas específicas en los ribosomas, y ya de ahí va a pasar a la proteína nueva, donde pues todo esto se regenera, donde las proteínas nuevas alteran la actividad de las hormonas hidrosolubles. Son aquellas que son solubles en agua y se localizan y almacenan en las células endocrinas hasta que son realmente necesarias. Estas hormonas incluyen los aminoácidos, las péptidas, proteicas y los eicosanoides. Las hormonas hidrosolubles se unen a receptores de la superficie de la célula diana, así como podemos observar en la imagen, donde estas hormonas pasan al primer mensajero, que sería la proteína G, donde se va a activar también la adenilato de ciclasa, donde va a pasar al segundo mensajero, que es el adenosín monofosfato cíclico, donde este pasa a las proteincinasas activadas fosforiladas, las proteínas celulares, donde pasa a unas millones de proteínas fosforiladas que causan reacciones que producen respuesta fisiológica. Las hormonas pueden clasificarse de diversas formas. La primera clasificación es según su estructura química. Entre estas clasificaciones encontramos las hormonas aminas, las peptídicas y las esteroides.
Las aminas son hormonas derivadas de la modificación de aminoácidos. Estas a su vez son sintetizadas por las glándulas tiroides y la médula suprarrenal. En ellas encontramos la tiroxina, la triiodotiriona, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas son esenciales para una amplia gama de funciones corporales, como son el crecimiento, el metabolismo, la respuesta al estrés y también la regulación sueño-vigilia. Las hormonas peptídicas están formadas por cadenas de aminoácidos. Las más pequeñas están formadas por cadenas de 3 a 49 aminoácidos y las más grandes por cadenas de 50 a 200 aminoácidos. Aquí encontramos la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la hormona antidiurética. Estas hormonas también entran en una clasificación de hidrosolubles que pueden disolverse en agua. Por último encontramos las esteroides. Estas hormonas son derivadas del colesterol y se sintetizan en el ovario, el testículo, la corteza suprarrenal, la placenta y el sistema nervioso central. Podemos encontrar la testosterona, el estrógeno, la progesterona, cortisol y aldosterona. Estas también entran en la clasificación de hormonas liposolubles, que es que pueden disolverse en lípidos. Otra de la clasificación de las hormonas es según su función. Aquí encontramos 3 clasificaciones que son las trópicas, las sexuales y las anabólicas. Las hormonas trópicas apuntan solo a otras glándulas endocrinas. Estas estimulan su desarrollo y secreción, es decir, alteran el metabolismo de otro tejido endocrino. Como ejemplo tenemos la tiroteopina que actúa sobre el tiroides. Las hormonas sexuales apuntan a los tejidos reproductivos. Estas participan en la pubertad, la fertilidad y la sexualidad. Tenemos la hormona estrógeno. Esta es una hormona sexual que predomina en las mujeres. Se produce en los ovarios y en menor medida en las glándulas suprarrenales. La testosterona, esta hormona sexual, predomina en los hombres y se produce en los testículos. La última clasificación es las hormonas anabólicas. Estas hormonas estimulan el anabolismo en las células diana. Encontramos las hormonas de crecimiento, la insulina y la tiroides. La glándula tiroidea segrega las hormonas tiroideas que regulan la velocidad a la que tienen lugar los procesos químicos dentro del organismo. Esta glándula está situada, como se puede ver en la figura, está situada en la parte anterior del cuello, justo debajo de la laringe, y tiene una forma similar como la de una mariposa, con 2 lóbulos a cada lado de la tráquea. Bien, las hormonas tiroideas influyen en el índice metabólico de 2 maneras. La primera es estimulando casi todos los tejidos del organismo para que éstas puedan producir lo que son proteínas, y la segunda es incrementando la cantidad de oxígeno que utilizan cada una de las células. Y existen 2 tipos de hormonas tiroideas. La T4, que es la tiroxina, que es la principal hormona producida por la glándula tiroidea y solo tiene un efecto ligero en la aceleración del índice metabólico del organismo. Y la T3, que es la triiodotironina. Y aquí la T4 se convierte en T3, que es la fórmula hormonal más rápida, se podría decir, o más activa. Y estas hormonas, la T3 y la T4, influyen prácticamente en todos los tejidos del cuerpo. Funciona regulando el metabolismo, la producción de energía y el crecimiento. La glándula tiroidea afecta funciones corporales vitales como lo son la frecuencia cardíaca. Una de las principales 2 hormonas que mencionamos anteriormente son las que las afectan, la tiroxina y la triiodotironina, que estas actúan regulando la frecuencia cardíaca y la velocidad de combustión de las calorías. La tiroides controla lo que es el metabolismo, igual el mantenimiento de la piel. Estas influyen en la renovación de las células de la piel, al igual que el crecimiento. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento adecuado de los huesos y del tejido, la producción de calor.
ayuda a regular la temperatura corporal al controlar su tasa metabólica. En la fertilidad, esta actúa como un equilibrador, ya que es crucial la hormona tiroidea para la salud reproductiva. En la digestión, controla la rapidez con la que los alimentos se mueven a través del tracto digestivo. Y ahora bien, ¿cómo ajusta el organismo las hormonas tiroideas? El cuerpo regula las hormonas tiroideas a través de un mecanismo complejo. Actúa el hipotálamo en el cerebro, liberando la tiroliberina, que estimula la hipófisis y la glándula pituitaria para que produzca la hormona TSH. Esta hormona, a su vez, activa la glándula tiroidea para que libere más hormonas tiroideas según los niveles de estas hormonas. Y la hipófisis ayuda a la liberación de TSH, aumentando o disminuyendo su producción. Las glándulas adrenales, también conocidas como glándulas suprarrenales, son glándulas pequeñas que se encuentran en la parte superior de cada riñón, y aunque parezcan un solo órgano, en realidad son dos órganos endocrinos distintos, que se diferencian tanto por su estructura como por su funcionalidad. Las glándulas suprarrenales se diferencian desde los puntos de vista estructural y funcional en dos regiones distintas. La parte interior de la glándula se conoce como la médula suprarrenal o médula adrenal, mientras que la parte exterior se llama corteza adrenal. La corteza suprarrenal está conformada por zonas, en específico son 3 zonas. La zona externa, que es la que se encuentra debajo de la cápsula del tejido conectivo y es llamada la zona glomerulada. Sus células están dispuestas en forma compacta, en forma de racimos esféricos. La zona media es la zona fasciculada, es la zona más ancha de las 3 zonas y tiene células organizadas en columnas largas y rectas. La zona interna es la zona reticular y en ella están organizadas las células en cordones ramificados y sintetizan cantidades pequeñas de andrógenos débiles. Ahora que conocemos las zonas que conforman la corteza suprarrenal, hablemos de las hormonas que segrega cada zona. La corteza suprarrenal produce 3 grupos principales de hormonas esteroides, las cuales son denominadas de forma colectiva como corticosteroides. Entre ellas están los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Hablemos primeramente de los mineralocorticoides. Estos son segregados en la zona externa y son hormonas que afectan a la homeostasis mineral. La hormona más importante de este grupo es la aldosterona, que regula la homeostasis de 2 iones, concretamente de los iones sodio y potasio. También ayuda a ajustar la presión y volumen sanguíneos. La aldosterona también promueve la excreción de iones de hidrógeno en la orina, lo que ayuda a la remoción de ácidos del cuerpo, lo cual evita o previene la acidosis, que es el pH de la sangre por debajo de los 7.35. El sistema que controla la secreción de aldosterona es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La segunda hormona segregada por la corteza suprarrenal son los glucocorticoides. La capa media de la corteza suprarrenal produce principalmente glucocorticoides, entre los que se encuentran la cortisona, la corticosterona y el cortisol. Los glucocorticoides promueven un metabolismo celular normal y ayudan al organismo a resistir el estrés, principalmente aumentando los niveles de glucosa en sangre. Los glucocorticoides también tienen los siguientes efectos. La degradación de proteínas. Los glucocorticoides aumentan la tasa de degradación de proteínas, en especial en las fibras del músculo liso, y así aumentan la liberación de aminoácidos al torrente sanguíneo. La formación de glucosa. Bajo la estimulación de los glucocorticoides, las células hepáticas pueden convertir ciertos aminoácidos o el ácido láctico en glucosa, que las neuronas y otras células utilizan para la formación de ATP. La lipólisis. Los glucocorticoides estimulan la lipólisis, la degradación de triglicéridos y la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia la sangre. La resistencia al estrés. Los glucocorticoides
Trabajan de varias formas para proporcionar resistencia al estrés. La glucosa adicional provista por las células hepáticas provee a los tejidos de una fuente inmediata de ATP para combatir un episodio de estrés, como lo es el ejercicio, el ayuno o el miedo. Efectos antiinflamatorios. Los glucocorticoides inhiben a los glóbulos blancos que participan en las respuestas inflamatorias. Desafortunadamente, los glucocorticoides también retardan la reparación tisular. Y por último, la depresión de las respuestas inmunitarias. Altas dosis de glucocorticoides deprimen las respuestas inmunitarias. Por esa razón, los glucocorticoides se prescriben para los receptores de trasplante de órganos para retardar el rechazo inmunitario. La tercera hormona segregada por la corteza suprarrenal son los andrógenos, o las conocidas hormonas sexuales. Las células de la zona interna de la corteza adrenal producen las hormonas sexuales adrenales, los andrógenos. Estas son hormonas sexuales masculinas, sin embargo, son segregadas tanto en hombres como en mujeres en pequeñas cantidades. El andrógeno principal que es segregado por la glándula suprarrenal es la dehidroepiandrosterona. En los hombres, la cantidad de andrógenos segregados por la glándula suprarrenal suele ser baja y sus efectos son insignificantes. Sin embargo, en las mujeres, los andrógenos suprarrenales juegan un papel importante ya que estimulan la libido y son convertidos en estrógenos por otros tejidos. Ya hemos hablado anteriormente de la corteza suprarrenal y las hormonas que ésta segrega. Ahora hablemos de la médula suprarrenal. La región interna de la glándula suprarrenal es conocida como médula suprarrenal, que es un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo, que en lugar de liberar un neurotransmisor, las células de la médula suprarrenal segregan hormonas. Las células productoras de hormonas son llamadas células cromafines. Las dos hormonas principales sintetizadas por la médula suprarrenal son la adrenalina y la noradrenalina. De forma colectiva, estas hormonas se denominan catecolaminas. Estas preparan al organismo para manejar una situación de estrés corta o larga y provocar la fase de alarma, de respuesta ante el estrés. Bueno, el siguiente tema del que hablaremos es sobre la glándula del timo. Es una pequeña glándula inmune, parte del sistema endocrino, que está ubicada entre el corazón y el esternón, entre los pulmones. Como se puede ver, se encuentra debajo de la glándula tiroides. Es un órgano bilobulado, es decir, que se compone de dos lóbulos, como igual se puede apreciar en la imagen. Y es un órgano que se desarrolla desde la quinta semana de gestación. Es muy importante durante la adolescencia, ya que en esta glándula se lleva a cabo la producción, maduración y diferenciación de los linfocitos T, que son unas células, partes del sistema inmune, indispensables para combatir diferentes antígenos extraños que puedan invadir nuestro organismo. Con el tiempo, el timo se reduce en tamaño y también en función. Y por eso es importante mantener el funcionamiento de esta glándula mediante el ejercicio físico, ya que este aporta una mayor oxigenación a la sangre y permite mejorar la circulación. Bueno, y ahora hablando un poco más de las regiones del timo, en la primera tenemos la corteza, que es la región más externa. Aquí hay una gran densidad de linfocitos T, todavía inmaduros, y células epiteliales reticulares. Aquí ocurre lo que es la proliferación y selección de los linfocitos T. Después tenemos la médula, que como vemos en la imagen es la parte interna del timo. Aquí ya hay presencia de linfocitos T maduros y también la presencia de células epiteliales reticulares de igual manera. También se encuentran macrófagos y los cuerpos de Hassel. Bueno, y como ya dije, aquí es donde los linfocitos T completan su maduración y se preparan para salir al torrente sanguíneo. Y también mencionar los cuerpos de Hassel, que son estructuras características que se encuentran en la médula.
Están formados por células epiteliales reticulares y su función no es completamente entendida, pero se asocia con la regulación del entorno del timo y con la eliminación de células apoptóticas, que se refiere a las células que producen muerte celular programada. La corteza contiene una gran variedad de linfocitos T, células dendríticas, células epiteliales y macrófagos dispersos en todo. Las células T inmaduras migran desde la médula ósea hasta la corteza del timo, donde proliferan e inician el proceso de maduración. Bueno, y ahora hablando un poco más de cómo se ha estructurado, cómo se divide. Los lóbulos se mantienen juntos gracias a una capa de tejido conectivo que pues los envuelve. Y también después están separados por una cápsula formada del mismo tejido conectivo. Desde la cápsula se extienden prolongaciones llamadas trabéculas, que son pequeños haces, y estos penetran en el interior de cada lóbulo y lo dividen en lo que son los lobulillos. Cada uno de estos lóbulos tímicos está formado por una zona de corteza externa que se tiñe con intensidad y una parte que es la médula central, de extinción más clara. El lóbulo tímico, que es parte del timo, está compuesto principalmente por dos tipos de tejido, el epitelio tímico y el tejido linfoide. Bueno, en cuanto al epitelio tímico, está formado por células epiteliales que proporcionan un soporte estructural al lóbulo y un entorno adecuado para la maduración de los linfocitos T. Estas células epiteliales también producen diversas citoquinas y hormonas que regulan la función del timo. Y en cuanto al tejido linfoide, en el timo se encuentran principalmente linfocitos T en diferentes etapas de desarrollo. Los linfocitos T se producen en la médula ósea y migran al timo para madurar y diferenciarse. En el proceso de maduración de nuestros linfocitos pre-T, se tienen que lograr dos funciones. Una primera función que es de autorreconocimiento. Esto es que los linfocitos pre-T sean capaces de reconocer las propias proteínas, es decir, que tengan una autotolerancia. ¿Cómo lo van a reconocer? Pues mediante el complejo de histocompatibilidad, también llamado o abreviado MHC. Esta es una selección positiva, ya que pues confiere esta capacidad a través de este proceso que algunas células pre-T expresan receptores de células T, o también llamadas TCB. Estas, como mencioné anteriormente, son las que van a interactuar con las moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad, que van a estar presentes en las células epiteliales de la corteza tímica. Es decir, pues estas células epiteliales van a intervenir durante este proceso que va a estar sucediendo en la corteza. Entonces, si son capaces de reconocer este complejo antígeno MHC, estas células inmaduras sobreviven. ¿Cuál es el porcentaje aproximado? 2%. Más o menos 2% de las células pre-T sobreviven a esta fase, a esta primera selección positiva. Y luego, las que no pueden reconocer, las que no son capaces de interactuar correctamente con este complejo antígeno MHC, son desechadas, se mueren mediante apoptosis, muerte celular genéticamente programada. Luego tenemos nuestra segunda fase, nuestra segunda función en la maduración de nuestros linfocitos, que va a ser una selección negativa. ¿Por qué negativa? Porque vamos a estar hablando de que se desarrolle como tal nuestra autotolerancia. En la función 1, el autorreconocimiento positivo. En la fase 2 de maduración, autotolerancia. Esto ya ocurre en la médula. Es decir,
Si nuestros linfocitos sobreviven a la selección positiva de la corteza, pasan a la médula y luego van a tener que superar esta selección negativa en la condición de autotolerancia. ¿Y cómo funciona o cómo superan esta selección? Pues bueno, aquí participan las células dendríticas. Estas están localizadas entre la unión de la corteza y la médula del timo. Entonces, bueno, a través de este proceso, las células T van a presentar receptores capaces. Estos receptores de células T, TCR, capaces de reconocer fragmentos peptídicos o otros antígenos propios que, pues ya sea que si los reconocen y luego los atacan, pues bueno, se eliminan o se inactivan. La eliminación la vamos a llamar delección de células T, que pues básicamente es cuando la célula permanece visible, pero luego muere por apoptosis. O sea, es autorreactiva la célula T, entonces muere por apoptosis. Y luego vamos a tener este segundo proceso cuando falla la selección negativa, que es el proceso, como indica la imagen, de anergia. Aquí, pues las células T, esas células permanecen también visibles, pero son incapaces de responder pues a esta estimulación antigénica. Entonces, si no ocurre esto, es decir, si la célula pre-T no es autorreactiva, es decir, pues no lo considera como algo pues a lo que hay que atacar, es entonces cuando podemos decir que maduró pues en su totalidad. Ya podemos hablar de una célula T madura que pues posteriormente migra a través de la linfa, migra a otros órganos, se va al torrente sanguíneo y pues coloniza estos órganos. Al vaso también va. Y bueno, esta supervivencia, ya hablando del todo, en las células T inmaduras, es más o menos del 1 al 5% de las que sobrevivieron durante la selección positiva y que también sobrevivieron a la selección negativa. Entonces, podemos hablar de células T inmunocompetentes. Y bueno, como les había mencionado, pues emergen del timo, y luego puede incluso darse la situación en la que, pues aún luego de haber emigrado, puede que lleguen a encontrar una proteína que no reconocen, y en estos casos, pues se vuelven o también se pueden volver anérgicas en ausencia de un coestimulador. Si hay un coestimulador, todo bien, pasa la prueba. Si no hay un coestimulador, pues entonces nuevamente se vuelve anérgica. O visto desde otra forma, pues ocurre o puede ocurrir la señal de delección, y entonces ya sabemos que habrá muerte celular, apoptosis. Cabe mencionar que en este último proceso, en esta última función, la segunda de selección negativa, también podemos hablar de células B. Estas, por su parte, también desarrollan tolerancia a través de esta delección o anergia. Lo que sucede con las células B es que a medida que se desarrollan en la médula ósea, pues presentan
presentan receptores antígenos capaces de reconocer los propios antígenos comunes, como el mencionado complejo de histocompatibilidad mayor, o quizá antígenos de grupos sanguíneos. Entonces, si los reconocen, es decir, si son autorreactivos, pues se eliminan. Sin embargo, una vez que las células B se liberan en sangre, es decir, que han pasado esta selección y nuevamente con coestimulación, que sería como que esa segunda señal, o sea, la primera que reconoce el antígeno como primera señal y una segunda señal nuevamente con coestimulación. Esto ya pues las vuelve igual maduras y también se liberan en sangre. Entonces, algo similar a lo que ocurre luego pues también con las células T es que pues si fallan este proceso, pues puede entonces desarrollarse esta anergia, mecanismo pues responsable de impedir que las células B respondan ante la presencia de proteínas propias. Y bueno, cuando la célula B se encuentra con un antígeno que no está asociado con una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago, que puede ser una célula dendrítica, una propia célula B, de hecho también madura puede ser esta presentadora de antígeno, pues generalmente no se presenta la señal estimuladora necesaria. Y pues lo dicho, en estos casos la célula B pues es propensa a volverse anérgica, que se inactive en lugar pues de activarse. Entonces, resumiendo, las células pre-T que se encontraban en la corteza son sometidas a un autorreconocimiento mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Si lo reconocen, selección positiva, aprobada. Si no lo reconocen, apoptosis. Luego migran a la médula, donde van a ser ayudadas luego por células epiteliales. Durante ese proceso se ayudan con células epiteliales y dendríticas para este segundo proceso, en el cual se presentan estas uniones, esas interacciones con péptidos propios. Si los reconocen, si son autorreactivos, se deriva a delección, muerte celular, apoptosis o anergia, inactivación. Si aprueban esa selección negativa, ya son células T inmunocompetentes, liberan el torrente sanguíneo. Y en esa selección negativa también pueden participar las células B. Bueno, ahora vamos a hablar de las células que encontramos en la corteza del timo. Como ya mencionamos antes, se encuentran los linfocitos T, células dendríticas, células epiteliales y macrófagos. Vamos a revisar un poco sus funciones de cada una. Bueno, empezando con los linfocitos T, como ya sabemos, son células fundamentales en el sistema inmunológico para la defensa del organismo contra infecciones y enfermedades. Estas regulan y coordinan la respuesta inmune adaptativa y aseguran que ésta sea adecuada y específica. Su capacidad para diferenciarse en varios tipos les permite responder a una amplia gama de amenazas. Ahora pasando con las células dendríticas, estas son importantes ya que actúan como una especie de puente entre el sistema inmunológico innato y el sistema inmunológico adaptativo. Juegan un papel fundamental en la detección de patógenos y en la activación de una respuesta inmune y específica de igual manera. Es esta capacidad para presentar antígenos y regular la respuesta inmunológica que las convierte en un componente esencial en el sistema inmunitario. Ahora, las células epiteliales, específicamente en el timo, son esenciales para la creación de un ambiente adecuado
que permitan la modulación y selección de los linfocitos T, además de regular y apoyar la función inmunológica general. También presentan antígenos, proporcionan un soporte estructural para el tejido tímico y forman una red que alberga los linfocitos T en desarrollo. Las células epiteliales en el timo secretan citoquinas y hormonas que influyen en la proliferación, diferenciación y supervivencia de los linfocitos T. Y por último, pasando a los macrófagos, como es en la diapositiva, estos ayudan a eliminar los detritos de las células muertas o agonizantes. Bueno, esa es su función, ayudan a las células T en desarrollo que no superan la selección negativa, así como las células apoptóticas, asegurando que solo las células funcionales permanezcan y estos también pueden presentar antígenos a los linfocitos T, contribuyendo a su activación y previniendo así enfermedades autoinmunitarias. Aquí es donde podemos ver más gráficamente en esta fotomicrografía de 385X. Podemos ver más específicamente la médula, que es donde habíamos dicho ocurrirá ese segundo proceso de maduración de las células T. Y pues también, como mencionamos, las células involucradas aquí van a ser esos linfocitos T pues maduros, las células dendríticas, las células epiteliales y los macrófagos. Aquí también está el dato, que nuevamente solo el 2% de las células T en desarrollo sobrevive en la corteza y el resto muere por apoptosis. Y en general las que sobreviven al primer y segundo proceso varía entre el 1 y 5%. Entonces, bueno, ¿qué podemos observar aquí? Aquí observamos la médula. Esta zona de una tinción menos pronunciada que la corteza, vemos que está pues repleta de estos linfocitos T. Y aquí podemos observar algo interesante, que son algunas células epiteliales que se agrupan en capas concéntricas, o sea, pues esos círculos que se pueden ver. Son capas concéntricas planas que degeneran y acumulan gránulos tanto de queratoyalina como de queratina. Ahora bien, estas capas, estos corpúsculos propiamente dichos, van a ser conocidos como corpúsculos tímicos, o también son conocidos por su epónimo, que son los corpúsculos de Hasal. Ahora bien, aunque pues su función es algo incierta, podrían representarse los sitios donde podrían representarse como los sitios donde se acumulan las células T muertas en la médula. Ya sabemos que pues en el proceso de selección negativa podemos encontrar tanto de elección, que sería muerte celular, o anergia. Entonces, pues aquí podríamos encontrar las que son autorreactivas, es decir, las que van a implicar un problema inmunitario. Estamos hablando de pues un error, en este caso, pues que puede ser homeostático o un trastorno, lo dicho, enfermedades autoinmunes. Y bueno, en esa misma médula, pues también ahí se denotan las células T, las células epiteliales. Y bueno, como comentaba anteriormente, también está aquí el dato de que cuando las células pre-T superan luego estas dos funciones, estas dos fases de función de autorreconocimiento y de autotolerancia, entonces ya son células T inmunocompetentes que pues emigran o salen del timo a través de la sangre, migran hacia los ganglios linfáticos, el vaso, otros tejidos linfáticos y colonizan zonas de esos órganos y tejidos.
Por último, se presentan las fuentes bibliográficas y con esto concluye nuestra exposición. Esperamos haya sido de su agrado.